Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde la pasión por las series otomanas se desborda. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos juntos en un mundo de romance, drama, intriga y un poquito de explosión. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha hecho temblar los cimientos de la televisión turca, una pareja que nos ha regalado momentos inolvidables, llenos de amor, sí, pero también de que la cosa se pone fea. Estamos hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y su icónica serie, Senkalkapm, o como la conocemos por estos lares, Llamas a mi puerta. Y si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y teorías sobre tus series turcas favoritas. Y ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a analizar esas reacciones explosivas, esos momentos de tensión palpable entre Kerem y Hande en Senkalkapm, esos instantes en los que la química era tan fuerte que parecía que la pantalla iba a explotar. Pero no solo la química buena, sino también la que hacía saltar chispas. Vamos a ver cómo un simple malentendido podía desencadenar un huracán de emociones y cómo, a pesar de todo, el amor siempre encontraba su camino. Porque, seamos sinceros, ¿qué sería de una buena telenovela sin sus momentos de drama exacerbado? Así que prepárense un té turco, acomódense en el sofá y acompáñenme en este viaje lleno de drama y pasión. ¡Que empiece el espectáculo! Comencemos hablando un poco sobre Senkalkapm, para aquellos que aún no la conocen. La serie, cuyo título en español significa Llamas a mi puerta, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Debido a una serie de circunstancias inesperadas, orquestadas por el propio Serkan, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial con una buena dosis de chantaje emocional, por cierto, pronto se convierte en algo mucho más complejo y profundo. La serie juega con el clásico tropo de enemies to lovers de una manera fresca y adictiva. Senkalkapm pertenece al género de comedia romántica, pero con un toque de drama que la hace irresistible. La serie es un torbellino de emociones, con momentos divertidos y conmovedores a partes iguales. Pero lo que realmente la hace especial es la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes interpretan a Serkan y Eda. Esa química, que luego se materializó fuera de la pantalla, es uno de los principales ingredientes de la receta del éxito de la serie. Y no nos olvidemos del vestuario, la música y las locaciones espectaculares que ambientan esta historia de amor. Más allá de la trama principal, la serie aborda temas como la superación personal, la importancia de los sueños y la búsqueda de la felicidad. Eda es una joven luchadora que no se rinde ante las adversidades, que se enfrenta al mundo con una sonrisa y una determinación inquebrantable, a pesar de las dificultades económicas y personales. Serkan, por su parte, es un hombre que aprende a abrir su corazón y a mostrar sus sentimientos, a dejar atrás su coraza de frialdad y a permitirse ser vulnerable. Ambos personajes evolucionan a lo largo de la serie, aprendiendo el uno del otro y creciendo juntos. Uno de los aspectos más interesantes de la producción de Senkalkapm es que la relación entre Kerem y Hande trascendió la pantalla. Los actores comenzaron a salir durante el rodaje de la serie y su romance se convirtió en uno de los más seguidos por la prensa rosa turca. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle por los fans, que vivían su historia de amor como si fuera la suya propia. Aunque su relación terminó, su química en pantalla sigue siendo innegable y es uno de los principales atractivos de la serie. Y seamos sinceros, muchos aún guardan la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. El poder del fandom es imparable. Ahora adentrémonos en esos momentos explosivos. Uno de los primeros ejemplos de tensión palpable entre Eda y Serkan lo encontramos en los primeros episodios, cuando su relación es puramente contractual. Recuerden la escena en la que Eda descubre que Serkan la está utilizando para manipular a su exnovia, Selin. Uf. La mirada de Hande, la furia contenida, era simplemente electrizante. Ahí vemos a una Eda dolida, sintiéndose traicionada y utilizada. Y la respuesta de Serkan, intentando justificar sus acciones con su lógica fría y calculada, solo empeoraba las cosas. Era una bomba a punto de estallar. Esa escena es un claro ejemplo de cómo un malentendido puede escalar rápidamente y poner en peligro una relación que apenas está comenzando. Otro momento clave es cuando Selin,
la exnovia de Serkan, intenta interponerse entre ellos. ¡Ay, Selin! Un personaje que amamos odiar. Una mujer inteligente, elegante y con un poder adquisitivo envidiable, pero con una obsesión enfermiza por Serkan. Cada vez que Selin aparecía en escena, la tensión aumentaba considerablemente. Recordemos la cena en la que Selin intenta sabotear la relación entre Eda y Serkan, revelando información sobre el pasado de Serkan. La incomodidad era palpable, la tensión se podía cortar con un cuchillo. La forma en que Ande transmite la inseguridad y la duda de Eda es magistral. Y la frustración de Kerem al ver que Selin está intentando dañar a Eda es evidente. En esa escena, vemos cómo los fantasmas del pasado pueden volver para atormentar el presente y poner a prueba los cimientos de una relación. Pero no todos los momentos explosivos son negativos. También hay reacciones intensas llenas de pasión y deseo. Recuerden el primer beso de Eda y Serkan, ese beso robado en medio de una discusión. Fuegos artificiales. La sorpresa de Ande, la determinación de Kerem, una explosión de emociones. Ese beso marcó un antes y un después en su relación, un punto de inflexión en el que ambos se dieron cuenta de que lo que sentían iba mucho más allá de un simple contrato. Fue un beso que rompió todas las barreras y desató una pasión incontrolable. ¿Y qué decir de las escenas de celos? Ah, los celos. Un ingrediente indispensable en cualquier telenovela turca. Cada vez que Eda veía a Serkan coqueteando con otra mujer, su rostro se transformaba. La furia, la envidia, la frustración, todo se reflejaba en sus ojos. Y Serkan por su parte disfrutaba provocando a Eda, sabiendo que eso significaba que ella sentía algo por él. Esos juegos de seducción, esos tira y afloja, eran simplemente adictivos. Los celos son un arma de doble filo, pueden fortalecer una relación o destruirla por completo. Incluso después de que su relación se consolida, las explosiones siguen presentes. Las inseguridades de Serkan, su miedo a comprometerse, generan conflictos constantes con Eda. Recuerden la escena en la que Serkan le dice a Eda que no está listo para casarse. Un balde de agua fría. La decepción de Ande, la tristeza en su mirada, te rompía el corazón. Y la frustración de Kerem al ver que está hiriendo a la mujer que ama. Esos momentos de vulnerabilidad, esas escenas de conflicto, son las que hacen que Senkalkapm sea tan especial. Porque nos muestran que incluso las relaciones más perfectas tienen sus altibajos. Es importante destacar que gran parte del éxito de estos momentos explosivos se debe a la gran actuación de Kerem y Ande. Ambos actores logran transmitir a la perfección las emociones de sus personajes, haciéndonos sentir cada alegría, cada tristeza, cada frustración. Su química es innegable y su talento actoral es evidente. Logran crear personajes complejos y entrañables, con los que el público se identifica fácilmente. Senkalkapm es mucho más que una simple comedia romántica. Es una historia sobre el amor, la amistad, la superación personal y la importancia de seguir nuestros sueños. Es una serie que nos hace reír, llorar, suspirar y sobre todo, reflexionar sobre nuestras propias vidas. Y es una serie que gracias a las explosivas reacciones entre Kerem y Ande nos mantiene enganchados de principio a fin. Y para darle un toque aún más picante, recordemos algunas de las anécdotas que surgieron durante el rodaje. Se decía, por ejemplo, que las escenas de besos eran tan intensas que el director tenía que pedirles que se calmaran un poco. Imagínense. Y también se comentaba que Kerem y Ande improvisaban muchas de sus líneas, lo que le daba un toque de frescura y naturalidad a la serie. Son detalles como estos los que hacen que Senkalkapm sea tan auténtica y especial. Y no olvidemos las meteduras de pata durante el rodaje, los momentos divertidos detrás de cámaras que compartían los actores en sus redes sociales, creando un vínculo aún mayor con sus fans. Otra serie turca que también se caracteriza por sus explosiones emocionales, aunque con un tono más dramático, es Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, y Nihan, una joven de una familia rica y poderosa. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por las intrigas de Emir Kozkolu, un hombre obsesionado con Nihan. Kara Sevda pertenece al género de drama romántico, pero con toques de thriller y suspenso. La serie es un torbellino de emociones con momentos de amor, odio, venganza y desesperación. La intensidad de las emociones es tal que la serie te mantiene en vilo de principio a fin.
Los actores principales, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, ofrecen actuaciones magistrales, transmitiendo a la perfección la angustia y el sufrimiento de sus personajes. Las explosiones en Karasevda son de una naturaleza diferente a las de Senkalkam. Aquí no hay tanta comedia o ligereza. El drama es profundo, la desesperación es palpable y las consecuencias de las acciones son devastadoras. Cada escena está cargada de tensión, cada diálogo esconde un significado oculto y cada personaje tiene sus propios motivos y secretos. Recordemos la escena en la que Kemal descubre que Nihan está casada con Emir. Un golpe bajo. La rabia de Kemal, su frustración, su dolor, todo se refleja en sus ojos. Y la angustia de Nihan atrapada en un matrimonio infeliz y obligada a renunciar al amor de su vida. Es una escena desgarradora que te hace sentir la impotencia y la desesperación de los personajes. ¿Y qué decir de las escenas de confrontación entre Kemal y Emir? Pura dinamita. Ambos personajes se odian con todas sus fuerzas y están dispuestos a hacer cualquier cosa para destruirse mutuamente. Cada encuentro entre ellos es una batalla verbal, una lucha de poder en la que ambos intentan humillar y derrotar al otro. Son dos polos opuestos que se atraen y se repelen al mismo tiempo. Karasevda es una serie que te hace reflexionar sobre el amor, la venganza, la justicia y la importancia de luchar por lo que crees. Es una historia intensa y conmovedora que te dejará marcado para siempre. Y si te gusta el drama con mayúsculas, esta serie es para ti. Así que ya lo ven, amigos, las series turcas son expertas en crear momentos explosivos que nos mantienen enganchados a la pantalla. Ya sea a través de la comedia, el drama o la pasión, estas series nos regalan momentos inolvidables que nos hacen reír, llorar, suspirar y reflexionar. Y no olvidemos la banda sonora, que acompaña a la perfección cada escena y nos ayuda a sumergirnos aún más en la historia. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de las reacciones explosivas en Senkalkam y Karasevda. Espero que se hayan quedado con ganas de ver estas increíbles series. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje lleno de drama y pasión. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es su momento explosivo favorito de Senkalkam? ¿Qué otra serie turca creen que tiene reacciones explosivas dignas de analizar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de contarnos cuál es su personaje favorito y por qué. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y teorías sobre sus series turcas favoritas. Hasta la próxima, y que la pasión turca los acompañe. Y recuerden, el drama nunca termina.